muchas gracias. Quiero empezar por mandarle un abrazo, un gran abrazo, lleno de cariño, de admiración, de gratitud a mi querido profesor Ulises Urbines, y desde luego también a Adriana, con nuestros deseos de muy pronta recuperación, que nos podamos encontrar pues de manera no virtual pronto. Es un honor para mí estar aquí y agradezco mucho a Javier la invitación. Es la tercer homenaje que participo. El primero fue el que organizó José Díaz, muchas gracias, José. El segundo, Pablo Lorenzana, que incluso no sé si hace 1 o 2 años, un año en Argentina, y ahora espero que vengan muchos más. A propósito de risky explanations, yo voy a hacer una very risky interpretation, ¿no? Y bueno, la idea básica, este es el título de la filosofía de la ciencia, la filosofía política de la ciencia. La idea es que Ulises desde un principio ha estado haciendo, aunque no lo reconocí explícitamente, sí lo reconocía, lo que denominamos filosofía política de la ciencia, que en realidad es una tradición muy arraigada en la filosofía de la ciencia. Los padres fundadores de la filosofía de la ciencia, estoy hablando de Duhem, del Círculo de Viena, hacen filosofía política de la ciencia. Es decir, incorporan valores políticos en la valoración y explicación de la ciencia, y creo que Ulises también lo hace. Y esta es la risky, es de interpretación. Entonces, ahí, perdón. ¿Le puedo pedir si le cambia? ¿O alguien le cambia? Alguien se lo doy. Bueno, estas son, creo que es la segunda, ¿verdad? Sí, la siguiente. Estas, no, la anterior, por favor. Estas son las principales tesis, ¿no? Lo que considero es que la filosofía de la ciencia de Ulises es una enorme síntesis de muy importantes corrientes filosóficas del siglo XX. Y no solamente es una síntesis, también hay una originalidad, pero algo muy valioso de Ulises es que se abre, recoge, estudia las tradiciones más importantes y las integra, tradiciones que se ven como antagónicas, ¿no? Y aquí, pues, la primera síntesis es el enfoque, los enfoques analíticos, formales, y la reconstrucción histórica de la ciencia. Formalizar la historia de la ciencia fue realmente una audacia y una hazaña. Pero no solo eso, también yo quiero enfatizar la segunda. Ulises integra la hermenéutica. Para Ulises, explícitamente, la hermenéutica es una componente fundamental de la filosofía de la ciencia, y esto creo que no se ha destacado. Es más, Ulises identifica, teorizar e interpretar. Y esto es algo muy importante porque integra 2 enormes tradiciones filosóficas, desde luego siempre con una situación, déjenme utilizar la palabrota hermenéutica, analítica, pero se abre ese diálogo. Y la tercera gran síntesis que estoy proponiendo, creo que las 2 primeras no hay discusión, está en sus libros explícitamente. La tercera es más risky, pero creo que ahí está, y Ulises lo reconoce. Y es la integración de una dimensión cultural, ética y política a la filosofía de la ciencia. Y con esto, para utilizar el término de Alfredo Marcos, está haciendo una filosofía muy amplia de la ciencia. Quisiera brevemente sostener esta idea. Si le pasamos a la siguiente sección. Bueno, aquí se me movió, en realidad quise poner en un solo, como ven, no se hace PowerPoint, entonces quise poner en un solo línea esta tendencia expansiva, ampliativa de la filosofía de la ciencia como una red, utilizando el propio concepto de red filosófica de Ulises, de red científica, pasarla a red filosófica de Ulises, que se iniciaría con un análisis formal de la ciencia, la integración de la historia de la ciencia, la perspectiva hermenéutica y también la cultural. Y yo lo que me baso sobre todo como, no quiero hablar de núcleo, pero sí como, no tengo otro concepto, perdón, no es adecuado, es el principio PIPS. Para mí es el principio fundamental de toda la filosofía de Ulises Urbines. El principio PIPS es el valor intrínseco de la pluralidad misma, que él mismo lo define
un principio de carácter ontológico, epistémico, ético y político. Este principio lo formula hasta donde yo sé, en un artículo que publicó Javier Echeverría en 2000, si no me equivoco, que se llama A favor del nacionalismo y sin apura del separatismo. Fue un artículo que promovió una discusión muy intensa en España y después se publicó en Diálogo en el año siguiente, en 2001. Y ahí nos invitó a comentar el artículo a Luis Villoro, a Carlos Pereda y a mí. Creo que es uno de los artículos más importantes de Ulises Rodríguez. La tesis es que este principio, lo leo, tal y como lo formula en este artículo, es algo bueno que hay que preservar e incluso fomentar en la medida de lo posible, que haya muchas cosas de muy diversos tipos en el universo. Perdón, sí, okay. Pasamos al siguiente, sin más comentarios. Lo que quiero decir es que en etapa final, en los últimos años, Ulises se ha preocupado fundamentalmente por desarrollar la parte política. Y esto ha sido un compromiso político muy valiente de Ulises. Pasamos a la siguiente porque ya no tengo mucho tiempo. En el artículo de 2000 y 2001, la tesis se mantiene, como ya lo dije, es una defensa de los nacionalismos, pero aquí hay que explicar el concepto de nacionalismo. Son nacionalismos de oposición, son nacionalismos antiestatales, son nacionalismos que parten de la cultura en contra de las estructuras de poder político de los estados nacionales. Y esto es una de las luchas políticas más importantes que se dan en todo el mundo, porque en todo el mundo hay un déficit enorme en todo el mundo de reconocimiento de las autonomías de los estados. Hay mucho más naciones, por más implícito, que estados reconocidos como naciones. Y aquí está la radicalidad del pensamiento de Ulises Molines, que igual defiende las autonomías de Cataluña con las autonomías de los pueblos indígenas de América Latina. Pasamos al siguiente. Hay una analogía, él establece analogías muy importantes, y aquí está el argumento de por qué está haciendo filosofía política de la ciencia, del principio bis en el ámbito cultural y político, a favor de la pluralidad de nacionalismos y de etnias, al ámbito epistemológico. Y es así como la pluralidad de hipótesis y teorías son necesarias para el desarrollo racional de las ciencias, así también es necesario el reconocimiento de la pluralidad de autonomía de etnias y naciones para que un Estado pueda ser justo y democrático. Es un pluralista radical sin temor, digo yo, a que lo acusen de relativista. Y desde luego es un crítico radical de todo intento de utilizar la ciencia y la tecnología como criterio de legitimación del poder. Pasamos a la siguiente. Aquí viene lo que yo llamo este concepto de epistemocracia, que es una falacia. Pretender con una superioridad de cierto conocimiento científico, tecnológico, tecnocientífico para justificar relaciones de poder. Ulises se opone radicalmente a esa tesis. Tengo muy poco tiempo, pero ahí está. Si los científicos tomaran el poder sociopolítico, hoy a tener el riesgo inevitable del establecimiento de una sociedad totalmente deshumanizada. Y desde luego esto para las tecnociencias habían hecho, por eso le pedí que desarrollara su concepto de tecnocolonialismo, creo que coincide y totalmente con perdón. Tengo 20 años sobre ese tema. Me apuro, las dos. Me apuro. No me hacen 2 minutos, ¿no? Ok. Y bueno, sin embargo, esto no de ninguna manera separa política de ciencia, tecnología, tecnociencia. Todo lo contrario. Hay una responsabilidad de los científicos. Y pasamos a la siguiente, por favor, justifica la intervención de los científicos en contra de acciones o proyectos del gobierno que representan una amenaza a la pluralidad y la libertad de la comunidad científica. Cuando los gobiernos impulsan proyectos científicos y tecnológicos que implican graves daños o riesgos a la sociedad. En suma, Molines está en contra de que los científicos y tecnólogos ejerzan el poder político directa o indirectamente
pero está a favor de la participación ciudadana contra el uso injusto de la ciencia y la tecnología. Pasamos a la siguiente ya para terminar. Perdón, es el anterior. Tanto la justificación de la politización de la comunidad científica como acciones injustas del gobierno, como el rechazo a la politización proactiva de la ciencia como dirección del poder, tienen en común una defensa de la pluralidad y libertad de pensamiento que es esencial en toda democracia, y al mismo tiempo, sin ella no puede haber desarrollo del conocimiento racional y de la ciencia y la tecnología. Democracia, es decir, el pluralismo es una base común a la democracia del desarrollo científico y tecnológico, muy en contra de todas las teorías del fin de las ideologías y toda teoría epistemocrática. Ulises es un crítico radical y esta es una de las mayores contribuciones que Ulises imprime desde la filosofía política de la ciencia. Esto lo diré el viernes, inspirada en el principio Vips, que está desde el principio de su obra hasta la actualidad, cada vez con mayor radicalidad. Y ese principio Vips es una idea fundamental de las mejores tradiciones filosóficas del humanismo iberoamericano por más de 5 siglos. Con eso termino y pones la final. Bueno, esa es la final, con todo cariño y admiración y gratitud.